Bueno, pues aquí estamos todos esperando a ver cuál es el próximo ataque de Pedro Sánchez a los jueces, a determinados jueces en concreto, a toda la capa judicial, al Poder Judicial, a ver cómo decide o quién decide que puede entrar él, porque él es el que quiere decidir qué jueces llegan al Supremo, o el ataque a la prensa, a ver qué medios cierra y demás. Y aquí seguimos esperando cuando resulta que lo que van a ver en un momento van a ser preguntas adaptadas a cada una de las ramificaciones que están dentro en estos momentos de los casos o del caso de Begoña Gómez, y seguimos esperando que el presidente del Gobierno responda a una sola. Bien, él asegura que todo lo que estamos publicando es falso. Todo va con documentos, con pruebas, etcétera. Ha sido admitido ya como soporte porque hay indicios objetivos de delito, así lo ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid, pero él sigue diciendo que es fango. Bueno, pues yo lo que voy a decirle, y así lo vamos a hacer en este vídeo, es trasladarle directamente las preguntas a las cuales queremos que responda. ¿No dice usted que es fango, señor Pedro Sánchez? Pues responda al menos a una de las preguntas que van a ver. 5 ramificaciones, 3 preguntas por cada una de estas ramificaciones del caso Begoña. Es muy sencillo, ¿verdad? Si tuviera una explicación que dar. Porque si resulta que efectivamente hay indicios objetivos de delito, a lo mejor ese es el motivo por el cual resulta muy complicado, que es lo que está haciendo, dar una sola explicación. Y a lo mejor por eso va contra los jueces y contra la prensa. Porque nosotros hacemos la función constitucional que tenemos y él quiere demolerla. Pero vamos con las preguntas. A ver si es capaz Pedro Sánchez, señor presidente del Gobierno, aquí se lo dejo planteado, respóndame a una sola de estas preguntas. Vamos allá. Y por bloques. Barrabés, ¿vale? Está dentro del caso Begoña Gómez. Muy bien, primera pregunta. ¿Por qué disparó Barrabés los contratos públicos de una empresa pública, Red.es, dependiente del Gobierno? Obtuvo 10 millones de euros, nada más y nada menos, en pleno trato con Begoña. ¿Nos lo puede explicar? ¿Por qué se multiplicaron? ¿Es el milagro de los panes y los negocios? Explíquenoslo. Segunda pregunta. ¿Por qué se registraron las cartas de recomendación de la aliada Begoña Gómez, que así se definían, si según usted nos iban a tener en cuenta? Él ha dicho en sede parlamentaria que sabía perfectamente que no se iban a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué se registraron en el material que se tuvo en cuenta? ¿Nos lo puede explicar? No se tuvieron en cuenta, pero entraron y se registraron. Es curioso el mecanismo. Si no se va a tener en cuenta, según llegan, se tiran a la basura. ¿Por qué aparecen en la documentación? ¿Por qué aparecen en el expediente? Es curioso el tema, ¿verdad? A lo mejor es porque se tuvieron en cuenta. Bien. Tercera pregunta. ¿Por qué Guacalúa usó la sede de Barrabés, el mismo que fabricó el máster de Begoña Gómez, para ayudarla? ¿Por qué? ¿Qué pintaba este señor y su sede en un entramado de la OMT y Globalia, que posteriormente Globalia recibió un rescate multimillonario y la OMT recibió una sede gratis por 75 años? A lo mejor tenía algo que ver con el hecho de que era aliada de Begoña Gómez, aliado de Begoña Gómez Barrabés. Vamos con la segunda ramificación de este caso, a ver si tiene alguna respuesta Pedro Sánchez. Sobre el software que ha usurpado, sobre el software que se ha quedado Begoña Gómez. Muy bien. ¿Por qué le hicieron el software de 215.000 euros? Al menos, esto es a coste, ¿vale? Y se lo hicieron gratis. Indra, empresa con control público. Telefónica y Google, evidentemente en relaciones con el Gobierno. Bien, ¿por qué se lo hicieron gratis? ¿A ustedes que nos están viendo les hacen algo gratis estas empresas? A mí no, ¿eh? A ellas se lo hicieron. A lo mejor es porque era la mujer del presidente. Bien, ¿por qué no dijo nada la Complutense cuando se quedó el software para su empresa, Begoña Gómez? ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué? Ah, porque es una universidad pública a lo mejor. Ah, porque en el fondo depende de Pedro Sánchez. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué tiene una cátedra sin tener titulación universitaria? Esto es bastante sencillo, ¿verdad? ¿Nos lo puede explicar? ¿Cómo puede ser que una persona que no tiene ni una licenciatura acabe teniendo la dirección de una cátedra? Vamos con la tercera ramificación de este caso, a ver si tiene alguna respuesta Pedro Sánchez. La Organización Mundial del Turismo, la OMT. ¿Por qué le dio Sánchez una sede gratis a la misma OMT que impulsa a Begoña Gómez? ¿Por qué se creó Guacalúa? Guacalúa invirtió y además cantidades muy notables en el máster de Begoña Gómez. ¿Por qué se creó el mismo día en el que a este señor, a la OMT, se le regaló la sede por 75 años? ¿Quién se la regalaba? Pedro Sánchez. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué la OMT ha apadrinado, creando proyectos y hasta presentando rondas de ministros a Begoña Gómez tras ese regalo de la sede? Señor Pedro Sánchez, usted le regala una sede y acto seguido la Organización Mundial de Turismo apadrina a Begoña Gómez y le crea de todo. Es llamativo, ¿no le parece que puede haber un tráfico de influencias? Vamos con otra ramificación del caso Begoña Gómez, a ver si conseguimos que Pedro Sánchez dé algún tipo de explicación sobre esta historia. Marruecos, atención, ¿por qué fichó el Africa Center a Begoña Gómez que no tiene título universitario? Es curioso, ¿no? Un pedazo de universidad fichando a una persona que ni ha pisado una universidad oficial. Y a los 3 meses, además, de llegar a la presidencia de Sánchez, llega Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y a los 3 meses va y resulta que ya está
colocada como directora del Africa Center del IE University. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué cerró acuerdos con directivos marroquíes desde el Africa Center? ¿No le parecía que a lo mejor había un conflicto de intereses con el hecho de que Marruecos estuviera negociando con el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Por qué coincidió todo ello con el espionaje a los móviles y la sumisión a Marruecos? A lo mejor tuvo algo que ver con que encontraron alguna conversación en esos móviles y está usted atrapado, señor Pedro Sánchez. O sea, esta es la historia, de esto es de lo que estamos hablando. Estos son los paneles a los cuales él tiene que contestar. Y a este que están viendo ni les cuento. Globalia. ¿Por qué se reunió Begoña Gómez con Hidalgo en los días que rodeaban al rescate de Globalia? ¿Nos lo pueden explicar? ¿Por qué se reunieron ambos con el comisionista de la trama Koldo, con Víctor de Aldama? ¿Nos lo pueden explicar? ¿Por qué la Fiscalía pidió parar el caso Begoña Gómez con toda esta información? Grandísima pregunta. Si el señor Pedro Sánchez tiene respuesta para alguna de estas preguntas, pues bien. Y si contesta y desmiente alguna de las informaciones que hemos publicado, pues efectivamente habrá que rectificar. Como no lo ha hecho y no lo ha hecho porque sabe que son ciertas, el que tiene que rectificar es él. Y está difamando a jueces y a prensa cuando sabe perfectamente que todas estas preguntas son lo que ahora van a tener que esclarecer en los tribunales. ¿Por qué? Porque hay indicios de criminalidad, porque hay indicios de delito. ¿Y saben por qué lo hay? Porque evidentemente el comportamiento no fue limpio. Esta es la historia. Entonces, Pedro Sánchez, lo tiene usted muy fácil, presidente del Gobierno. Responda a estas preguntas y se acaban las informaciones.